Hermanos lectores, el día de hoy viajaremos a tierras europeas, a finales del siglo XVIII, donde Víctor, un inquieto joven y apasionado por la ciencia, decide emprender una larga travesía, con el único afán de adquirir los conocimientos necesarios de boca de los mejores científicos de la época para realizar la más grande hazaña de su existencia, darle vida a una criatura construida con sus propias manos, y así convertirse en Frankenstein o el moderno Prometeo. Comenzamos. Bienvenidos a un día más de recomendación. Sé que muchos de ustedes dirán: Edgar, ¿qué más nos puedes decir que no se haya dicho ya de Frankenstein? Pues a decir verdad, mucho. Y es que, siendo completamente honesto, este libro me sorprendió, pero no sabría decir si para bien o para mal, pues ya que, como la gran mayoría, yo pensé que este era un libro de horror o terror. Y sí lo es, pero en un sentido emocional. No es esa clase de historia que te atemoriza, con criaturas horripilantes ni situaciones donde el sobresalto es la mayor herramienta para generar una emoción de sorpresa sobre el lector, sino más bien a través del proceso lento y siniestro de mostrarnos cómo un hombre puede ser arrastrado al miedo a través del remordimiento, por medio del personaje de Frankenstein, quien, al arrepentirse casi de inmediato de haber creado la criatura, se va dejando invadir por el miedo con el paso de las páginas del libro. Primero, pensando en las consecuencias que puede traer el haberse querido sentir como un dios moderno, y después por su propia creación, quien lo amenaza y lo maldice por haberlo creado. Vaya ironía. Y en el caso de la criatura, o el monstruo, como suele llamarlo Víctor a lo largo de la novela, de cómo el desconcierto de saberse en un completo exilio, tanto de tiempo, espacio e incluso de especie, lo cual en el caso de este personaje es paradójico, ya que, a pesar de haber sido creado de fragmentos de otros seres humanos, no puede ser considerado, ni puede considerarse a sí mismo como parte de esta especie. ¿Me explico? Pero tampoco de ninguna otra existente. Este ser pasa de una ingenuidad y una nobleza absolutas a convertirse en una bestia, capaz de arrebatar la vida a seres inocentes, muy a pesar de que sus sentimientos van en contra de estos actos, con tal de cumplir una venganza movida por el dolor e incluso el repudio que siente por sí mismo y por su creador, Frankenstein. Reconozco que me sorprendió la forma tan sutil en que Mary Shelley aborda el tema de los prejuicios en el ser humano, sin siquiera la necesidad de mencionarlo. Cuando la criatura rescata a una pequeña a la que encuentra luchando por su vida en medio de un río, y cuando el que podría ser, o se supone es su padre, lo encuentra con la niña en brazos, en lugar de averiguar qué fue lo que sucedió, se deja arrastrar por el aspecto de este personaje y lo acusa de ser literalmente un monstruo. Le arrebata a la pequeña e incluso le dispara, siendo este el último de muchos pasajes que llevan a nuestro antagonista a tomar la decisión de no volver a confiar en ningún otro miembro de nuestra especie, e incluso a creer fielmente que todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, son despiadados, viendo reflejado en cada uno de ellos a su creador. Si bien la novela no es fácil de leer, sí puede que resulte para aquellos que sepan apreciarla inspiradora y poética. No con esto quiero decir que sea para toda clase de público, por el contrario, como creo que es obvio, no es una novela para empezar en el hábito de la lectura, y mucho menos para aquellas personas que apenas estén creando el hábito. Si bien la trama es simple, el uso de un lenguaje tan estilizado puede hacer del correr de las páginas algo lo suficientemente tedioso como para que aquellos que no estén tan familiarizados con la lectura sientan las ganas de desertar a las primeras líneas. Una de las cosas que me gustaría resaltar de Frankenstein, el moderno Prometeo,
es la forma en que están construidos los personajes, ya que Mary Shelley se deja de largas y rebuscadas descripciones y se van directo a la esencia medular de cada personaje, apenas lo suficiente para sostener la trama, misma que evoluciona de manera constante, a un ritmo no abrumador, pero tampoco lento, con giros de trama tan simples y por lo mismo tan inesperados, que sin duda terminan por enriquecer la lectura. Puede que suene cliché, pero sin duda mi personaje favorito fue la criatura. Este ser que de manera indirecta nos hace pensar en Adán, el primer hombre sobre la tierra, haciendo en diversas ocasiones referencia a este personaje de la historia bíblica. Y me gustó no solo por ser el personaje antagónico que es, sino también por la evolución que tuvo a lo largo de la historia, por la complejidad emocional que maneja, y la forma tan abrupta en que rompió con todas las concepciones previas que pudiera haber tenido de él. Aunque paradójicamente es el personaje que más contradicción me generó, pues tan solo ver cómo se expresa verbalmente desde sus primeras líneas me hizo entrar en una especie de confusión, ya que su lenguaje es tan estilizado y elevado que me resultó incongruente hablando de un ser que recién acaba de comenzar a existir, ya que sé por supuesto que eso tiene mucho que ver con la forma tan limitada que tienen las palabras para plasmar el pasar de algo tan tangible como el tiempo. Y es que la lectura es tan ágil que apenas acaba de cobrar vida en esa noche de tormenta, cuando ya se creó una enemistad. Ya pasaron varios meses antes de que tanto Víctor como la criatura se volvieran a encontrar y tuvieran este primer acercamiento, y al final termina siendo todo un enfrentamiento. Además de que hay que tomar en cuenta el tipo de escritura de la época en la que fue escrita esta novela, ya que sin duda hubiera sido extraño que Mary Shelley utilizara un lenguaje burdo y carente para expresarse en su obra maestra, ya que este no era un tipo de recurso aceptado en el 1800, contrario a la actualidad en la que incluso nos permitimos deformar el lenguaje para expresar diferentes contextos, emociones e ideas que forman parte de las características identificables en nuestra época. Sin duda, el moderno Prometeo es un libro escrito para entender entre líneas, pero puesto de manifiesto de manera clara y contundente, demostrando que la novela como género no solo puede contar una historia, en la mayoría de las ocasiones ficticia, sino también puede dejar pruebas tangibles de la evolución del pensamiento, llegando a coincidir con ciertas corrientes que al día de hoy nos siguen marcando como especie. Me refiero específicamente a la religión, porque como ya dije, así como se hacía referencia a Adán, también se habla de cómo algunos hombres tienen la necesidad de parecerse al Dios que se venera. La obra de Mary Shelley es una tesis en carne viva acerca de cómo tanto el arrepentimiento como el odio pueden llegar a destruir de forma devastadora y absoluta al ser humano, ya que el arrepentimiento y el pedir perdón no borran los hechos cometidos en nombre del odio y la venganza. Qué poético me vi con eso. Así como tampoco cubren la sensación de abandono que suelen dejar las pérdidas, como aquellas por las cuales tiene que atravesar nuestro infortunado protagonista, al ver morir a William, su hermano de apenas 8 años, a Clerval, su mejor amigo de toda la vida, y ni qué decir al único amor de su existencia, Elizabeth, a manos de su diabólica creación. Eso sin contar el remordimiento que carga por el deceso de su padre y la injusta ejecución de Justine, consecuencias indirectas de su osadía científica. Frankenstein es más que una obra maestra o un clásico de la literatura. Es un estudio irrefutable de la condición humana y de la imperfección de esta, y de cómo al querernos ver como a nosotros mismos como la especie suprema, solo hacemos gala
de la fragilidad que acompaña nuestra condición de hombres. Algo en lo que seguramente valdrá la pena aunar. Pero eso ya será trabajo de cada quien. Por mi parte es todo, pero no me puedo ir sin antes pedirles lo que ya sabemos. Si les gustó el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un video nuevo. Hasta la próxima recomendación literaria, hermanos lectores.